de cada posición. Pero ahora estamos con Rafael, ¿estás en el aire? Estoy en el aire, estoy en mi silla en realidad, todavía no he logrado lo otro. ¿Cómo estás? Estamos con Rafael Araya Marri. ¿Cómo estás, Rafael? Estamos en el aire de Mística Latinoamericana Eh, de Radio Grupo Sónica, la RZ. es un gusto, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vos sos miembro del Consejo Central de la OLP. Estamos en lo cierto con eso. Sacerdote y miembro del Consejo Nacional Palestino. Bien. Quería que nos expliques, es un tema, para mí es un tema complicado en no entenderlo y me imagino que para mucha gente que lo ve por puchos en la tele también. Quería que nos expliques, pues te seguimos en el Twitter, coincidimos y te leemos mucho, pero quiero que le expliques a la audiencia qué es lo que, a ver, decir lo que está pasando por ahí es una manera de verlo, pero tiene su historia el conflicto y queremos que, como vos una persona experta en el tema, que lo expliques, por favor. Mira, gracias por la entrevista, gracias por la posibilidad de explicar esta situación. No siempre llega la verdad de manera objetiva e imparcial a la audiencia, entonces como que es un doble esfuerzo de desandar el camino con todas las fake news que corren sobre Palestina Sí, y rearmarlo a partir de verdades que son incontrastables, ¿no? Es decir, porque para muchos medios que hoy están al aire, canales de televisión, canales de cable, pareciera que el conflicto hubiera comenzado el 7 de octubre de 2023, sí, ¿no? Como si no hubiera una historia anterior, como si no hubiera un contexto, como si no hubiera una seguidilla de acontecimientos que han llevado a que todo esto ocurra. Entonces podemos acá, son 75 años desde la creación del Estado de Israel, en que Israel ocupó muchísimo más territorio del que la había destinado Naciones Unidas, y en el año 1967 terminó por ocupar la totalidad del territorio palestino, incluyendo la parte oriental de Jerusalén, toda la Cisjordania, y posteriormente establecer un cerco. Cuando retiró a sus colonos de la franja de Gaza, estableció un cerco absolutamente impenetrable en la franja y encerró a 2 millones de habitantes en lo que es hoy la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, porque la franja de Gaza es un territorio que tiene 365 kilómetros cuadrados, pero donde viven 2 millones de personas. Entonces, eso lo transforma en uno de los lugares con más alta densidad poblacional del planeta, demográficamente hablando. Y esto significa, además, te agrego un dato, la mayor parte de la cantidad de habitantes de la Franja de Gaza son refugiados internos palestinos, que fueron expulsados de otras regiones de la Palestina histórica hacia la Franja de Gaza para encerrarlos ahí, para quedarse con sus tierras desde donde venían, de ciudades como Nazaret, de ciudades como Safed, que está más al norte. Entonces los transformaron en refugiados internos de la propia Palestina. sí, Entonces, esto ha generado, digamos, con el cerco que el Estado de Israel ha establecido sobre la Franja de Gaza, se ha generado una situación humanitaria que es absolutamente catastrófica, porque, por ejemplo, no se autoriza a los palestinos por el paso donde está el límite de la Franja de Gaza con el Estado de Israel. En Palestina hay enfermos crónicos como en toda la sociedad, digamos, diabetes, pacientes que necesitan hemodiálisis, pacientes que necesitan quimioterapia, es decir, todas las patologías que normalmente vemos en una sociedad, y que necesitan tratamiento ya sea en los territorios de la Cisjordania o en los propios hospitales israelíes, donde algunas veces se ha atendido a pacientes palestinos, pero que de un tiempo a esta parte, digamos, se les niega el tratamiento, pero también se les niega cruzar el territorio para llegar hasta la Cisjordania para atenderse en los hospitales de Palestina, ya sea en Jerusalén, sea en Ramallah, en cualquier ciudad palestina que cuente con las especialidades médicas que necesitan y con los tratamientos de complejidad y los estudios de complejidad que requiere un hospital. Entonces eso ha generado una situación de agobio y de acoso
permanente que redunda en la salud física de la población y en la salud mental. Porque si consideramos que cada tanto Israel está bombardeando la Franja de Gaza, cada 2 años, cada 3 años estalla un bombardeo contra la población civil con la excusa muchas veces de que van a combatir a Hamas, esto es una situación que se transforma en permanente. Entonces la gente, los niños, los jóvenes, no terminan de reponerse de un bombardeo cuando ya viene otro bombardeo. Yo lo que quiero, para dejar salvada esta situación, Sí. primero condenar todo lo que fue la captura de civiles, lograr pedir por la liberación de los civiles secuestrados por el grupo Hamas, y porque es inaceptable, digamos, que civiles sean involucrados en cuestiones de orden militar, donde deberían enfrentarse combatientes contra combatientes o soldados contra soldados, y no involucrar a población civil en ningún conflicto, porque hasta la guerra tiene sus reglas, Claro. que deben ser respetadas por todas las partes. Entonces hoy, con la excusa de ir a capturar al grupo Hamas en la Franja de Gaza, ya van 4.670 muertos, de los cuales más de 1.700 son niños menores de 8 años. Entonces es como si se estuvieran comiendo al caníbal, Claro. ¿no? Porque no cambia el espíritu de la represalia, y al mismo tiempo el Estado de Israel, utilizando la cobertura mundial que tiene hoy la situación en la Franja de Gaza, ya asesinó en los últimos 3 días a 72 jóvenes palestinos en la Cisjordania ocupada, donde no está jamás, pero han bombardeado una mezquita, han bombardeado un colegio, y siguen, digamos, los colonos que están armados hasta los dientes, que son todos colonos ilegales que han instalado barrios, asentamientos, edificios, ciudades en el territorio palestino, usurpando ese territorio, ¿no? Son bandas armadas, verdaderos grupos paramilitares que persiguen a los palestinos, que los acosan, que destruyen ciudades, autos, plantaciones de olivos, siembras de trigo, el robo de la aceituna, la demolición de hogares, y los enfrentan a una situación que hace imposible el desarrollo de una normal vida cotidiana del pueblo palestino. Entonces, perdón, yo no sé si quieres preguntar algo o repreguntar algo en el No, medio, sigo. no, te escucho, pero quiero, por lo menos lo leía por ahí, o para entenderlo mejor, porque por un lado está la Autoridad Nacional Palestina, que es quien Sí, está en momento de negociación con Israel. O, sí, correcto. y jamás como, digamos, pensarlo así, si lo pienso como estar tomando un mate en casa, diría, jamás interrumpe esas negociaciones porque tampoco tiene nada que ver con la Autoridad Nacional Palestina. Absolutamente. Claro. Jamás no es parte de la Organización para la Liberación de Palestina. Hamas es un grupo aparte, es un grupo cuyos principios están basados básicamente en el Islam. Son un grupo integrista religioso que Sí. nada tiene que ver, digamos, con la OLP, a pesar de que la OLP ha hecho incesantes esfuerzos para que Hamas se integre al espectro político, al espacio político que significa la OLP, que está conformada por 9 partidos políticos, pero que la OLP es una organización laica, es una organización y una Sí. estructura, digamos, que promueve la absoluta libertad de culto, ¿no? Y en más tiene un ministerio encargado de velar por el ejercicio de esa libertad de culto. Entonces, es una organización que no se rige por los principios de religión alguna, y que en este espíritu laico ha intentado en innumerables ocasiones, muchas veces con la mediación de Egipto, se ha reunido el presidente Abbas con la dirección de Hamas en Egipto, con la intermediación del gobierno egipcio, para lograr, digamos, dar pasos en el sentido de la unidad. Muchas veces se han hecho grandes anuncios de que se ha sellado la unidad, pero Hamas siempre ha encontrado la vía, digamos, para no tomar ese camino que sería realmente el de lograr una unidad interna que elimine la violencia armada como método de lucha, y que se siga
respaldando la desobediencia civil y la resistencia civil a la ocupación israelí, porque si no siempre estaremos dando una excusa para que el Estado de Israel siga oprimiendo cada vez más a la población palestina ante la amenaza, entre comillas, de un peligro existencial que amenaza con la propia existencia del Estado de Israel, que es el tan remanido argumento que el Estado sionista utiliza para desatar estos verdaderos pogroms, que son los mismos que padecieron los judíos en el mundo, en la Alemania Oriental, en el siglo XIX, en toda Europa, y que se lo hacen padecer hoy al pueblo palestino sin ninguna justificación, porque tienen la incapacidad realmente de mirar a los palestinos como un igual, y desde un principio supremacista, Claro. de un principio excluyente, digamos, rescatan la supremacía judía y sionista por sobre los habitantes originarios palestinos que los acogieron cuando huían de Europa. Los recibieron jamás pensando en que ellos en realidad eran verdaderas avanzadas para lograr la instalación de un Estado con preeminencia judía en Palestina, cuando judíos, musulmanes y cristianos, antes de la aparición del sionismo, vivían absolutamente en armonía y en paz, y donde la religión no representaba inconveniente alguno para vivir como buenos vecinos entre todos, compartiendo la tierra en un mismo espacio geográfico, ¿no? Te hago una consulta porque en algún lugar o en algún documental siempre se hablaba como que Israel tiene el tercer cuarto ejército más poderoso del mundo, con más tecnología que la inteligencia israelí, ¿no? Si yo Sí, eh, lo veo de afuera y digo, si hay un ataque de Hamas, que creo que fue por aire, por tierra, por todos los sí, tres o cuatro y puntos por mar. estratégicos, ¿cómo no se detectó? ¿Cómo no se pudo? Que hasta es lo que escuché yo, te voy diciendo. Se metían en kibutz, secuestraban a gente. ¿Cómo no se pudo prevenir, digamos, siendo el Bueno, ejército más importante del mundo? sí, bueno, se pudo prevenir y mi opinión personal es Sí, que no se quiso prevenir. no se quiso. Porque para encontrar las responsabilidades en hechos tan graves como este, siempre tenemos que pensar y preguntarnos a quién le sirve. Sí. Hasta 2 semanas antes de la incursión militar del grupo Hamas en territorio israelí, en la casa de Netanyahu, frente a la casa de Netanyahu, todos los sábados se reunían entre 200 y 300.000 personas para exigir la renuncia del primer ministro ante la intención de modificar el poder judicial para permitir que el gobierno de turno elija a la Corte Suprema y elija a los jueces, digamos, que van a determinar sentencias y que van a determinar investigaciones. ¿Y esto por qué? Porque Netanyahu está a punto de ir a la cárcel por actos de corrupción, entre otras cosas por las coimas recibidas ante la compra de los submarinos Skorpene comprados a Alemania, de las cuales, digamos, parte fueron una devolución para el entorno del primer ministro, que para mi entender terminaron en las arcas del primer ministro. Sí. Entonces son varios casos de corrupción, son 6 exactamente, por los que Netanyahu estaba muy próximo a ir a la cárcel por decisión de los tribunales. Y entonces se desata esto. ¿Quién se acuerda hoy? ¿Quién se acuerda hoy de las 200.000 personas que manifestaban todos los sábados desde hacía 42 semanas en la casa de Netanyahu? Netanyahu llamó a conformar un gobierno de unidad nacional. Primero Benny Gantz, otro de los grandes líderes israelíes, había aceptado con la condición de que fuese excluido, que fueran excluidos del gobierno el ministro de Hacienda, Smotrich, y Ben Gvir como secretario de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque son ultra fanáticos religiosos que llegaron a proponer la quema de aldea palestina para obligar a los palestinos a irse, que hicieron pogroms, que incendiaron una ciudad, mataron jóvenes, digamos, y donde nadie, con la ayuda de la policía israelí y los colonos, ¿no? Y donde Smotrich dice tranquilamente, a través de toda la prensa, los palestinos tienen 3 alternativas:
O los matamos a todos, o se van, o se transforman en nuestra mano de obra barata. Es decir, por Claro. ahí pasa el proyecto de esta ultraderecha religiosa y fascista en el Estado de Israel, que ha logrado colocar ni más ni menos que un ministro de Hacienda dentro de Israel. Es decir, Israel, un país que camina cada vez más hacia la ultra extrema derecha fascista en Israel y que es incapaz de ofrecer una solución viable para que se cumpla la ley internacional y sea establecido un Estado palestino en la Cisjordania, en la Franja de Gaza, con Jerusalén Oriental como su capital, ¿no? Te hago las últimas dos preguntas, Rafael, y te ¿Cómo agradecemos no? tu tiempo. No, por Eh, favor, es un gusto. si podés recomendar algún libro o alguna publicación tuya o de algún autor o algún analista que se pueda conseguir para leer sobre el tema. Mira, para mí lo mejor que existe para entender esto Sí. es La limpieza étnica palestina del historiador israelí Ilan Papé. La limpieza étnica de Palestina del historiador israelí Ilan Papé. Ujú. Eso como primera cosa. Y lo otro es un documental de 4 horas o de 3 horas 50 dividido en dos partes que está en YouTube, que se llama La Nakba, que quiere decir la catástrofe, desde la creación del Estado de Israel hasta nuestros días, que es lo mejor que se ha hecho como documental sobre Palestina realizado por la cadena Al Jazeera. Ujú. Eh, entonces está en dos partes, la Nakba parte uno, la Nakba parte 2. Eso está en YouTube y yo realmente lo recomiendo porque es lo mejor como material de referencia para entender la historia de este conflicto y para entender la historia desde la creación del Estado de Israel en tierras palestinas, ¿no? ¿Y dónde te pueden seguir a vos en las redes? Mira, en Twitter soy @arayamás y Rafael Arayamás en Facebook, pero Facebook como que no lo uso con la misma frecuencia de Twitter porque, no sé, me apasiona la inmediatez que tiene Twitter Sí. para interactuar, ¿no? Y para publicar información de último minuto. Facebook es una cosa más lerda, más lenta, donde uno deja la publicación ahí a ver qué pasa. En cambio, en Twitter uno interactúa, uno dialoga y uno confronta muchas veces, discute, y eso yo creo que es más aporte que dejar simplemente un testimonio en una página como es Facebook, que igualmente la uso, ¿no? Como Rafael Araya Más. Perfecto, Rafael. Ha sido un gusto, un placer escuchar a alguien como vos con tanta claridad y gracias por estar una vez más en el aire de Mística Latinoamericana. No, por favor, el agradecido soy yo por la oportunidad de entregar, de ver, de hacer ver, ayudar a ver y a conocer la otra cara de la moneda, porque existe, ¿no? Y es muy Sí. bueno que gracias a programas como el tuyo esto pueda ser difundido. Te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y muchas gracias. Abrazo, Rafael, muchas gracias. Bueno, así pasaba, casi haremos